Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo nuevamente a todos nuestros oyentes, qué alegría encontrarnos de nuevo en este espacio de Al Día con la Iglesia Radio, un espacio que cada día nos disfrutamos más en este año que ha sido en torno a la esperanza. Pues yo creo que los programas nos han dejado un montón de cosas bonitas en el corazón. A quien no ha escuchado ningún programa de este año, lo invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín. Ahí tendremos información muy valiosa para ustedes y bueno, estos programas que hacemos con tanto amor desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde aquí las acompañamos Eni Ramírez, Valentina Vélez desde el máster Eric Torres. Eni, qué alegría saludarte. Hola Vale, qué gusto estar como siempre de nuevo en este espacio que tanto nos gusta, que le sacamos el mayor provecho, en el cual aprendemos un montón, este espacio que nos permite conocer más de nuestra iglesia, de nuestras prácticas. Algo que me parece muy valioso es la forma en la que aprendemos en este espacio que compartimos un ratico, y ojalá pues las personas que nos escuchan se queden hasta el final, porque hoy tendremos como siempre un gran programa, pero diría yo es un programa bien especial para este tiempo que se nos avecina. Así es, esta semana entonces comenzamos un tiempo importantísimo en nuestra iglesia. Vamos a hablar sobre la Cuaresma, que de dónde viene, cuál es su origen. Es un tiempo que todos vivimos como iglesia, pero no sabemos muy bien cuál ha sido su historia. Es por eso que queremos abordarlo en este programa, también a partir de esas iniciativas pastorales que nos invitan a vivir este tiempo pues con el corazón abierto, con la disposición, especialmente con ese tinte de esperanza. Los invitamos a quedarse hasta el final entonces y comencemos como siempre con las palabras que hoy nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo en el editorial. Escuchemos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Desafíos del transhumanismo. Con el anuncio y la promoción de ciertos avances científicos y tecnológicos, se está haciendo frecuente preguntar por la naturaleza del transhumanismo y cómo se debe abordar desde la ética y la fe cristiana. El transhumanismo, como movimiento intelectual y cultural, se propone la transformación del ser humano por medio de la razón y de la acción de ciertas ciencias muy desarrolladas, como la ingeniería genética, la cibernética, la robótica, la nanotecnología y las tecnologías de la información, con el fin de hacerlo progresar hacia un estado de existencia más perfecto. Un estado en el que el hombre, según se promete, no solo será dueño de su propia vida biológica, sino que podrá alcanzar incluso la inmortalidad digital que derrotará la muerte. Es la precisión de un Homo novus que tenga un control total de su evolución. De esta manera, el transhumanismo se salta del concepto de la sacralidad del cuerpo, de la condición temporal, de la finitud humana, de la dimensión espiritual de la persona, de la presencia de Dios que da sentido a la existencia y de la fe de las religiones que anuncia la esperanza de la vida eterna. Este movimiento no es para el futuro, sino que ya hace parte del presente. Se funda en la premisa de que la especie humana, en su forma actual, apenas está en una fase temprana de su desarrollo. Concretamente, trabaja en crear una nueva realidad en la que las máquinas estarán en capacidad de mejorarse automáticamente, sin necesidad de la intervención humana. Según esta visión, la humanidad será integrada progresivamente con la tecnología hasta superar los límites biológicos, por ejemplo, al descargar la conciencia humana en soportes digitales, para eliminar así la fragilidad de la condición física. El progreso tecnológico es ciertamente una manifestación del ingenio humano que refleja la imagen del Creador. No se puede negar tampoco que las innovaciones en la ciencia y la tecnología han mejorado la calidad de vida, como puede apreciarse en tantos campos:
la medicina, el transporte, las comunicaciones. Sin embargo, es necesario afirmar que la tecnología es un medio que debe ser orientado siempre al bien común, pues de lo contrario pierde su significado. El fin de la tecnología no es transformar al hombre en un producto de la técnica, sino estar siempre al servicio del hombre. La idea de desgastar la conciencia sobre un computador implica una concepción reduccionista del ser humano. Al verlo solo como un conjunto de datos transferibles y un hombre reducido a software, no es solamente manipulable, sino que queda privado de la libertad, que es el fundamento de su naturaleza. La ideología de género ha negado la diferencia sexual. El transhumanismo niega la misma condición humana, queriendo superar al hombre como una máquina. Esta visión percibe al hombre como un proyecto indefinido, moldeable al gusto. No es un proyecto de autonomía, sino de dependencia. De otra parte, ¿quién decidirá quiénes podrán acceder a los desarrollos biológicos y cuáles desarrollos deben ser aprobados? Esto llevaría a un control total incompatible con la libertad individual. Equivaldría a construir con una ideología totalitaria una sociedad donde algunos favorecidos son los beneficios de la tecnología dominarán sobre la masa de individuos débiles. En una sociedad verdaderamente libre que respeta la justicia, la tecnología debe estar descentralizada, accesible a todos y utilizada para promover el bien común. Para responder a los desafíos que plantea el transhumanismo, es necesario afirmar una correcta visión de la persona humana y también una visión concreta de la tecnología con sus límites y su finalidad. La Iglesia Católica ha acogido siempre el progreso técnico-científico, pero reconociendo que todo nuevo descubrimiento debe estar valorado a la luz de los principios éticos que protegen la dignidad de la persona. El enorme potencial de la tecnología no puede estar al servicio de la simple innovación o del utilitarismo, sino de construir lo que nos hace más humanos en una sociedad justa y solidaria. Tenemos que capacitarnos para analizar y asumir los desarrollos tecnológicos. No se trata de rechazar el progreso, sino de aprovecharlo, orientándolo siempre desde la verdad al bien común, evitando promesas ilusorias o trampas catastróficas. El ser humano no es solo un conjunto de datos o un engranaje tecnológico. Es, por el contrario, un ser con una dimensión espiritual llamado a ser libre, a amar y trascender. Por tanto, es una tarea fundamental de nuestro tiempo y una misión siempre actual de la Iglesia defender la dignidad de la persona y mostrar su mayor capacidad, que es llegar a la resurrección y vivir eternamente en Dios. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo y a Santiago Roldán por prestarnos su voz y de esta manera conectarnos con este mensaje que nos regala. Seguimos orando por el Papa Francisco, así que nos unimos siempre desde que podamos. Una oración pequeña en el día, un rosario, lo que podamos, maravilloso si nos unimos porque el Papa Francisco nos necesita unidos como iglesia. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este programa maravilloso que a mí me parece muy valioso sentir que como iglesia tenemos muchas cosas que aprender. Yo creo que pues una institución y una fe que lleva más de 2000 años acompañando la historia de nuestra humanidad, pues tiene mucho para enseñarnos siempre y eso busca ser Al Día con la Iglesia Radio. Para abordar entonces este tema hemos traído un invitado muy especial, él es el padre Asdrúbal Rincón, es uno de los delegados de nuestra arquidiócesis, él es el archivista y este título pues no es de gratis, pues él es historiador y van a escucharlo como es de rico porque nos cuenta sus historias y de esa manera entonces vamos a comenzar este tema. Bueno, y también es párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, ya lo pueden encontrar si quieren escucharlo. Y profe también. Profe también, mejor dicho. Padre, qué gusto tenerlo en este espacio. Otra vez ya hemos tenido la fortuna de compartir un par de veces, pero de verdad que siempre es grato poder compartir este espacio de Al Día con la Iglesia Radio con usted. ¿Cómo está, padre?
Muy bien, vale, Eni, gracias por la invitación que me hacen. Me siento muy privilegiado al poder compartir con ustedes temas tan interesantes, sobre todo que siempre tengo en la mente la idea de que cada vez que se comparte uno aprende más. Uno aprende con el compartir. No es tanto el que alguien que invitan, por ejemplo, a un programa como este vaya a transmitir muchos conocimientos, sino el compartir y sobre todo con esa manera que tienen ustedes de hablar de la iglesia con tanto cariño, con conocimiento y con una verdadera pues experiencia de Dios. Me gusta mucho la invitación que nos hace Vale al inicio de este programa a propósito de la convalecencia que está viviendo nuestro Papa Francisco, porque el pasado 22 de febrero, que estábamos precisamente ustedes aquí en comunicaciones, invitándonos a orar vehementemente por el Papa, a orar por su salud, a propósito de esa fiesta que celebramos de la Cátedra de San Pedro, recordaba yo que ese mismo día, 22 de febrero de este año, recordamos los 725 años 725 años de haber celebrado el primer jubileo de la historia. Y precisamente el jubileo nació con la intención de que los peregrinos que ya no podían llegar a Jerusalén llegaran a Roma. Roma era la nueva Jerusalén y llegaran allí para visitar la tumba de Pedro. Entonces ese cariño especial por el vicario de Cristo en la tierra y por sus sucesores queda plasmado pues en esa invitación que ustedes nos están haciendo constantemente a orar por la salud de nuestro Santo Padre, por este momento difícil a nivel físico y también pues obviamente oramos para que el Señor lo fortalezca espiritualmente. Sabemos que la enfermedad apoca mucho, la enfermedad hace que uno se sienta miserable y bueno, pedimos la fe, la fortaleza para el Santo Padre en este momento. Bueno, padre, entonces con esta introducción que ya nos muestra un poco sobre cómo tu conocimiento sobre iglesia nos conecta, quisiéramos empezar entonces a conversar sobre el origen de la Cuaresma. Bueno, el origen de la Cuaresma, nosotros podríamos, digámoslo así, ubicarlo históricamente hacia el siglo IV, aunque Eusebio de Cesarea, este fue un santo obispo de Cesarea que escribió un texto que nos ayuda mucho a conocer la historia de la iglesia en sus primeros años, nos contaba que la Cuaresma había iniciado hacia principios de ese siglo, pero lo cierto es que exactamente se ubica la primera Cuaresma en el año 385. Sin embargo, a pesar de que históricamente podamos nosotros ubicar la Cuaresma en un año en particular, tenemos que tener en cuenta que la Cuaresma no empieza ahí. Porque de todas maneras, si nos vamos a ceñir a lo que estrictamente la Cuaresma que nosotros celebramos hoy en este siglo XXI y la que celebraremos ahorita en el año 2025, pues tendríamos que decir que nuestra Cuaresma tiene un fundamento bíblico impresionante. Porque ustedes saben muy bien que la palabra Cuaresma viene de 40 y es el número en el que vivimos realmente este tiempo privilegiado de la iglesia. Y que es un número obviamente que tiene un significado bíblico amplísimo, porque recuerden ustedes que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, porque también sabemos que el profeta Elías estuvo 40 días en el desierto, lo mismo que Moisés en el Sinaí, y lo mismo que nuestro Señor estuvo en el desierto también, viviendo pues las tentaciones y realizando un tiempo especial de ayuno y oración. Sabemos que desde el siglo II la iglesia ha intensificado esa práctica del ayuno. El ayuno que no era simplemente el abstenerse de comer alimentos, sino sobre todo el fortalecer la voluntad para ser capaces de resistir la tentación, la voluntad para ser capaces de acercarse más al Señor. Entonces, podríamos nosotros decir, ¿cuál es el origen de la Cuaresma? Yo me atrevería a decir que tiene un origen netamente bíblico, a pesar de que podamos ubicar la primera Cuaresma en algún año especial o en algún siglo en especial. Porque pienso que de todas maneras, como todos los procesos en la historia, tuvo su evolución, ¿no es cierto? Primero pudo haber sido el ayuno y luego la Cuaresma constituida como la conocemos en la actualidad, con todo lo que hacemos, con todas las actividades. Cada vez encontramos que
la creatividad de las parroquias, de los párrocos, que yo admiro muchísimo, cómo buscan distintas estrategias para celebrar bellamente la Cuaresma. Y como ustedes ahorita me decían tras bambalinas, pues obviamente esta Cuaresma va a tener un toque especial porque es una Cuaresma jubilar, ¿no es cierto? Es cierto, padre. Justamente escuchándote cuando dices y hablas acerca de ese siglo segundo, con toda esa práctica del ayuno, pienso en cómo entender hoy la Cuaresma, porque muchas veces nos quedamos en esa idea de el ayuno, la abstinencia. ¿Cómo podríamos poner como en palabras así muy cercanas qué es la Cuaresma y qué hacemos durante estos 40 días? Qué pregunta tan profunda la que nos hace Zeni. Pues la verdad es que yo creo que muchas personas que están allí en nuestras parroquias, tal vez gente muy reflexiva, preguntan lo mismo que tú estás preguntando en este momento. Y creo que la respuesta tiene que ver mucho con el hecho de que los sacerdotes, los predicadores, los comunicadores católicos como ustedes, tendríamos que acompañar a nuestra gente, a nuestras comunidades, para que no entiendan los tiempos litúrgicos como el Adviento, como la Navidad, como la Cuaresma, como la Pascua, que no lo entiendan como una moda o un compromiso eclesial. Ay, llegó Cuaresma, entonces ya tengo que dejar de comer carne. Y yo que no como pescado, yo Virgen bendita, que voy a inventar unas torticas de atún, un huevito. Es uno inventando. No, o sea, no sentir ese tiempo que viene como un tiempo solo de privaciones, o yo no sé si a ustedes les dé esa sensación, pero a veces como que uno le da la sensación de que es un tiempo muy triste en la iglesia. Ay, es Cuaresma, es viernes de Cuaresma, Dios mío, qué tristeza. No, yo creo que deberíamos nosotros entender este tiempo, como todos los tiempos en la iglesia, como una oportunidad. La oportunidad para entrar en nosotros mismos, para revisar nuestra vida, para encontrarnos con nuestra propia persona a la luz de la palabra y también en compañía del Señor, para generar nuestros propios desiertos interiores. A veces pensamos que cuando hablamos de Jesús en el desierto, de Elías en el desierto, de Moisés en el desierto, del pueblo en el desierto, pensamos que es solamente la estancia física de esos personajes en ese lugar, un lugar árido, un lugar reseco, con poca vegetación, o una vegetación particular, con animales rústicos, salvajes y peligrosos. Entender el desierto como algo existencial. Desierto lo remite a uno no solamente a nivel bíblico, como el encuentro con Dios o como el lugar de la tentación, sino como tan bacano uno entrar como en desierto, como estar uno solo, pero no esa soledad que lo hace a uno como cortarse las venas en cruz y escuchar música de Ana Gabriel, no ese tipo de soledad en la que uno está como depresivo, no, una soledad así tarde como escuchando música de José Luis Perales, no. Una soledad que lo lleve a uno a sacar frutos, a pensar cómo estoy viviendo. No a darse golpes de pecho ni a latigarse, coger un gato negro y latigarse, pues porque es que es muy horrible. No, sino que sea un tiempo para uno revisar la vida y descubrir qué camino es el que uno está haciendo y descubrir que efectivamente en ese camino uno se ha caído constantemente, tal vez se ha desviado del camino más correcto y que el camino más correcto definitivamente no es el donde uno actúa muy bien, sino en el que uno está en paz con Dios, en paz con la humanidad y en paz con uno mismo. En última instancia, la Cuaresma tendría que ser el prepararme para la Pascua, que esa fue la intención y el objetivo principal de las primeras celebraciones de Cuaresma y de las nuestras en la actualidad. Y entonces, si estamos en este año, en la Cuaresma de la esperanza, si le podemos llamar así, con la venida de ustedes, que tal vez el término esté mal utilizado, pero si le podemos llamar la Cuaresma de la esperanza en el año del jubileo, ¿por qué no tener la esperanza de que podemos ser mejores personas, que podemos celebrar la Pascua? O sea, que podemos celebrar un paso verdadero en nuestra vida, de pronto de una vida en la que no nos sintamos en paz, a una vida en paz, a una vida llena donde tengamos más gracia, que la gracia en última instancia es tener a Dios y conservarlo en el corazón. Absolutamente, yo creo que es un momento para vivir
estos días en Camino a la Esperanza, no sé si se acuerdan nuestros oyentes, pero hace un año hablábamos un poco sobre por el desierto hacia la libertad, pensando la libertad como esa posibilidad de vivir la esperanza en plenitud, de reconocerse libre como un regalo absoluto de Dios. Me quiero detener en una parte que mencionaba sobre el desierto, porque es claro que el desierto no, cuando lo hablamos a nivel espiritual, no nos referimos al lugar geográfico, árido, caluroso, si bien obviamente Moisés, Elías, Jesús sí estuvieron en este lugar geográfico, pero para nosotros tiene muchos más significados. Y yo quisiera detenerme en esto, Padre, porque hoy el desierto se ve de muchas maneras, la aridez se ve de muchas maneras, que a lo mejor nuestros oyentes pues no logran identificar muy fácil en su vida. Entonces qué rico que en esta conversación abordemos un poco cómo se está viendo el desierto hoy y o cómo se ve el camino antes del desierto, porque el desierto yo creo que implica ya un ejercicio de conciencia, pero la aridez del mundo es mucha, que a veces incluso ni siquiera nos permite sentirnos en desierto ni en transición. Vale, pues si vieras que mientras estabas hablando se me vino a la mente, ay, voy a empezar a hablar del desierto en los padres de la iglesia, el desierto no sé qué. Pero mientras hablabas, cada vez que hablabas más, pensaba yo, se me vino a la cabeza algo que esta semana pasada estoy viviendo, y es que se suicidaron 2 personas la semana pasada de mi barrio. El uno se suicidó en la cárcel Bellavista y el otro se suicidó. Yo soy del barrio Santander, la mejor esquina de Medellín, el último barrio de Medellín. Y les cuento que se suicidó un muchacho, se quitó la vida, se ahorcó en la cárcel Bellavista, seguramente acusado por la pena que estaba viviendo. En fin, no sabemos las circunstancias. Y el otro, un joven, bueno, joven sí, de unos 42 años creo, tomó veneno en el parque del barrio, en el parque principal, hizo ejercicio y cayó y se quemó porque era un veneno muy terrible. Definitivamente se quemó por dentro, fue muy, muy terrible su muerte, pero se me vinieron a la mente en el momento en que hablabas, porque yo creo que es que el mundo de nosotros en la actualidad está viviendo un desierto equivocado. O sea, está viviendo sus propios dolores, sus propias angustias, pero sin esperanza. Yo siempre he dicho que nosotros vivimos repitiendo, ay, tranquilo, la esperanza es lo último que se pierde. Y no, la esperanza sí se pierde a pedacitos, cuando uno no le encuentra sentido a la vida, cuando uno se deja arrinconar y está entre la espada y la pared y uno no tiene la fuerza de voluntad para romper la pared y continuar. La esperanza se pierde a poquiticos cuando uno cree que no va a encontrar empleo o que no tiene comida para llevar a la casa y le toca pedir, entonces pierde la esperanza porque siente que nadie le va a dar. La esperanza se pierde cuando uno tiene un enfermo en casa y piensa que el enfermo no va a recuperar la salud, y lo peor, que no se va a morir, porque muchas veces es el deseo de que la persona no sufra. En fin, la esperanza se pierde a pedacitos, se pierde poco a poco. Entonces, queridos oyentes, uno pierde la esperanza, uno la pierde a pedacitos. Y es por eso que este año definitivamente es providencial, nos permite acercarnos de nuevo a esa virtud de la esperanza, a esa esperanza que, ojo, no es una virtud que nazca sola como de la nada, nace también de la fe, porque cuando uno le cree a Dios, cuando uno se abandona en Él, cuando uno confía plenamente en Él, uno sabe que tal vez las cosas van a cambiar. Uno tiene la certeza de que mañana será otro día. Entonces creo que nuestra cuaresma de la esperanza nos ayuda a ver el desierto de un modo distinto. Yo creo al desierto de Jesús, al desierto no que se queda en la tentación, sino que espera. Jesús no se desesperó cuando Satanás le mostró las piedras y le dijo que eran panes, y él tal vez se ilusionó con esa comida, porque la tentación siempre se presenta como algo bello para que uno caiga fácilmente en ella. Pero ya más adelante le llegó la recompensa por esperar, por tener esperanza, y termina el Evangelio diciéndonos que unos ángeles vinieron a servirle, precisamente porque la esperanza no defrauda. Escuchándote hice como clic en el cerebro de algo muy bonito.
Y es que yo siento, y con lo que decías, pues la cuaresma no es cuaresma solo por el desierto. La cuaresma es cuaresma y la vemos como los cristianos, como la cuaresma, es porque siempre está a la espera de la Pascua. O sea, como que uno camina en la cuaresma hacia la Pascua, si no, no sería cuaresma, si no, sería simplemente un desierto. Cuando se asume entonces los desiertos de la vida como desiertos espirituales es porque se reconoce con esperanza que habrá una salida y como que lo pienso y digo, qué lindo esto de ser cristiano, porque yo creo que Moisés no hubiera aguantado en el desierto si no hubiera sabido que había una promesa que lo llevaba a salir, al igual que Elías y lo mismo que decías de Jesús. Siempre estuvo la esperanza de que ese día iba, de que ese desierto iba a terminar. Qué bonito ver entonces la cuaresma de esta manera y yo creo que la esperanza nos lo plantea así. Yo me remito un poco a pensar en Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y pienso en esto precisamente con lo que les escucho decir y pensando en este momento específicamente en lo que dice Valentina, pasar por la cuaresma esperando llegar a la Pascua. Entonces pienso en ese momento de la vida en el que empezamos a cuestionarnos por qué estamos pasando o atravesando por esto, porque siempre decimos como uno no tiene que preguntarse por qué, pero de verdad, como humanos, qué difícil es no preguntarse por qué, porque eso igual hace parte de nuestra humanidad. Entonces en ese momento o en esos momentos en los que empezamos a cuestionarnos como por qué estamos atravesando por esto, qué lindo pensar en Dios es un Dios que cumple sus promesas y mientras atravieso esto, estoy yendo o voy camino a un cumplimiento de una promesa que Dios ha hecho. Y pienso en la cuaresma como ese momento en el que estamos pasando o estamos transitando por un lugar o por un momento, pero el final de ese transitar es justamente el amor, la vida, la alegría. Yo lo hablaba con Vale en algún momento, nosotros a veces nos quedamos en el desierto, en el transitar, e incluso cuando llegamos a la Semana Santa o a la Semana Mayor, nuestra fe se queda como en ese momento del dolor y no trasciende, porque nos cuesta a veces trascender de todo ese momento a la esperanza, a la alegría de la resurrección y de la vida. Muchachas, me gusta mucho esta visión de cuaresma que estamos planteando a nuestros amigos oyentes. Creo que no le estamos cambiando el sentido a la cuaresma, sino que estamos dándole el valor que de verdad tiene la cuaresma. San Pablo, cuando habla de la fe, a mí me gusta mucho porque él habla de la fe como una carrera. No sé si de pronto la experiencia de Pablo lo llevó de pronto a estar presente en algunas carreras atléticas, algo así, porque él hace referencia a esas carreras en sus cartas. ¿Qué tal pensar, por ejemplo, que la cuaresma es una carrera donde nosotros tenemos una meta temporal, una meta, digámoslo así, que no es una meta fin, sino una meta temporal, y es la meta de la Pascua, es dar ese paso importante que dio Jesús de la muerte a la vida, pero que nosotros damos un paso a nivel existencial, o sea, de un camino en el que necesitamos definitivamente más a Dios, más de su gracia, y que se da precisamente después de haber vivido ese tiempo especial de preparación, ese tiempo especial de desierto, ese tiempo especial en el que nosotros, confiando en las promesas de Dios, como nos lo acabas de decir, tenemos la certeza, o más bien la esperanza, de que el llanto va a ser cambiado en alegría, como diría el Salmo 136, de los que al ir iban llorando, llevando sus semillas, y al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas, como la certeza de que no podemos bajar los brazos y sentir de verdad que hemos sembrado tanto en la vida que vamos a recoger los frutos. Y la cuaresma que se hace tiempo para decir, es que yo he sembrado. No, que es que yo como madre de familia, aquí cocinando, ¿qué voy a sembrar? Sembraste mucho, porque fuiste una buena mamá, porque te esforzaste por tus hijos, porque de alguna manera la labor que realizas en tu casa es una labor que aunque muchos no la valoren, es una labor que tiene que ver con Dios, porque estás cumpliendo la misión que Él te encomendó en la vida, y así cualquier misión que cada uno de nosotros asuma.
por muy sencilla que sea la labor que nosotros realicemos, o por muy indigna que usted la pueda considerar, muchas de las labores que realizamos definitivamente son la expresión del propósito de vida que tenemos nosotros y que definitivamente hace parte también de los regalos de Dios. Entonces, yo creo que sí, es la Cuaresma como ese tiempo en el que uno esperan las promesas de Dios, pero a la vez camina con la certeza de que uno puede aprovechar esa posibilidad, esa oportunidad de dar ese paso que seguramente todos tenemos que dar, el paso en la vida, a una vida distinta, más alegre, más llena de Dios. Padre, este camino se nos plantea en la Iglesia con varias herramientas, con medios para alcanzar eso y llegar a la Pascua limpios. De hecho, este año jubilar nos ha puesto muchos de esos medios que es el momento en la Cuaresma como para aprovecharlos con mayor intensidad. Estos son el ayuno, la oración y la limosna, que tienen una relación valiosa con esas virtudes teologales. ¿Cómo podemos acompañar entonces esto? Porque el ayuno lo veíamos en el pueblo judío de muchas maneras, nos lo enseñaron nuestros abuelos de otras. Yo recuerdo que en el colegio los viernes no podíamos comer salchipapas, no había pastel de pollo, nada, nos tocaba, mejor dicho, el propio ayuno, porque era un colegio católico, pero a mí nunca me llevó como a pensar eso muy bien a dónde me llevaba, y fue con la madurez de la fe que lo pude entender. ¿Cómo podemos entonces hoy abrazar estas herramientas para caminar en esta Cuaresma? En la Cuaresma generalmente insistimos en nuestras predicaciones, la palabra del Señor nos ilumina en ese sentido, en el uso de tres caminos, o como tú lo llamas, tres herramientas especiales para vivir ese tiempo de la Cuaresma, ese tiempo especial. Esas herramientas son el ayuno, la oración y la limosna. Le hemos querido cambiar el nombre a limosna y hemos querido llamarlo ofrenda, pero a mí me parece que el nombre de limosna no está mal. Es un nombre que remite a la humildad de la misma palabra, porque la ofrenda se refiere más a la vida, pienso yo, a dar de sí mismo. La limosna es parte de la caridad. Me parece que el término no debería verse como en un sentido peyorativo, sino por el contrario, en un sentido espiritual muy profundo. Entonces, el ayuno es una práctica, como las demás de las que estamos hablando, que no puede simplemente limitarse a algo particular de la Cuaresma, o como si fuesen ejercicios que simplemente están fundados en lo tradicional. Hay que hacer ayuno, hay que hacer vigilia, que por cierto pues hay una diferencia entre los dos. El ayuno es la abstinencia total de alimentos con una pretensión espiritual, y la vigilia que hacemos generalmente los viernes es la abstención de comer carne. Eso es como la diferencia, sin entrar como en mayores detalles. Pero es importante que tengamos en cuenta que cualquier abstinencia de alimento, o cualquier esfuerzo en la oración, o cualquier limosna que demos, tienen que ser prácticas que nos ayuden a fortalecer el espíritu, y no simplemente a cumplir con una norma, porque no podemos caer precisamente en lo que tanto señalaba nuestro Señor, en el cumplimiento de la ley por la ley. Ay, Dios mío, se me fue, como me pasaba a mí con una estudiante. Ay, Dios mío, estaba comiendo una papa rellena, y así mostrándome todo el bolo alimenticio y diciéndome, no, es que, ay, pequé porque me comí un pedacito de carne. No se trata de aquello. Se trata de que si hay abstinencia de algún alimento en el tiempo cuaresmal, ya sea de la carne el viernes, o ya sea porque se hace, digámoslo así, una semana de ayuno, como se hacía en los primeros siglos, en las primeras celebraciones de la Cuaresma, ya sea porque existe este tipo de abstención, que se haga solamente por una intención, la intención espiritual. ¿Y cuál es esa intención espiritual? Fortalecer la voluntad. Así como yo hago el esfuerzo de privarme de un alimento que me gusta tanto, también soy capaz de hacer que mi vida sea una vida dirigida a las cosas buenas de la vida, o sea, a vencer las tentaciones, a ser un mejor cristiano, a ser más generoso, a ir sacando de mi mente sentimientos que me dañan, como el rencor, o como la envidia, o como el orgullo.
En fin, o sea, la abstención tiene que tener un propósito. Si no tiene un propósito, es una cosa vacía, hueca, llena de nada, no sirve. Yo pienso mucho en el ayuno, me cuestiona muy profundamente, porque pienso en varias cosas. Por ejemplo, un cristiano católico que no consuma carne, es un ejemplo, dirá el viernes entonces como yo no como carne, entonces ¿de qué me abstengo? O en la vigilia específicamente de los viernes. Entonces me cuestiono un poco como, bueno, ¿y si transformamos también un poco eso y podríamos decir, yo me abstengo de lo que decías, padre, hace un segundo, como si tengo este resentimiento o si tengo este rencor o si tengo esta práctica que le puede hacer daño a un hermano, no sé, el chisme o palabras ofensivas, también hace parte de lo que podríamos considerar dentro de la experiencia de este tiempo. Digamos que se podría entender como una práctica que se haga o que valga la pena ejercerla, o podemos decir o tenemos que decir específicamente como es que es de carne y punto. Es muy interesante tu pregunta porque nos permite precisar algo, y es que el ayuno o la abstención sí es de alimentos, tiene que ver con los alimentos. Si tú eres vegana o vegetariana, el vegetariano no come carne, pero por ejemplo come huevo o come queso. Uh-huh. El vegano no come nada de animal, eso hace una tortica de lentejas y ya cree que está comiendo un bistec o algo así. Entonces, no coma torta de lentejas. Exacto. O sea, absténgase de algún alimento, porque no podemos, por ejemplo, quitar tampoco la connotación como alimenticia que tiene uh-huh. la abstención de alimentos, por ejemplo. Pero lo que tú dices es muy profundo, o sea, la abstención, por ejemplo, de algunos sentimientos que no son buenos en nuestra vida, de algunos defectos que tenemos, de algunos vicios que tenemos, obviamente sería muy valioso dentro de ese camino que estamos haciendo en la Cuaresma, dentro de ese camino penitencial. Imagínate qué me gano yo con dejar de comerme, por ejemplo, la carne, que de hecho lo hago, comerme, por ejemplo, un pescado, pero, por ejemplo, yo continuar con un montón de cosas que me están haciendo daño. Entonces yo hago la una, pero también puedo hacer la otra. Por ejemplo, listo, voy a atender a lo que dice la iglesia, no voy a comer carne este viernes, pero ¿qué tal si, por ejemplo, dejo el cigarrillo que me hace tanto daño y que me han dicho? O, por ejemplo, yo que soy adicto al café, por ejemplo, yo que me tomo, por ejemplo, 15 tazas de café al día, voy a tomarme 14. Ya, ahí está mi penitencia cuaresmal. Yo tengo una experiencia personal que me parece muy valiosa y fue el día que yo entendí que era el ayuno. Recuerdo que en la Cuaresma del 2019 yo me encontraba en otro lugar muy lejos de mi casa y yo quería vivir la Cuaresma de una manera distinta, entonces le dije a una amiga con la que vivía, voy a los viernes solamente desayuno y almuerzo, no voy a cenar. O sea que debía ir desde el almuerzo hasta el desayuno del sábado. Yo no les puedo explicar eso, lo que se sentía. O sea, eso era una cosa muy impresionante. Pero la magia entró en que yo sentía mucha hambre, y lo hacía oración. Y creo que ahí fue donde cambió mucho y entendí qué es el ayuno y por qué se habla del alimento. Porque el cuerpo siente la necesidad de comer. Y cuando el cuerpo siente la necesidad de comer y eres capaz de poner y ofrecer esa hambre en oración, todo cambia. Esos días yo llegaba al sábado y yo decía, mi Dios, ¿cómo es posible que yo haya aguantado? Me provocaba acostarme a dormir a las 2 de la tarde hasta el sábado, pero no, ese era el día en que salíamos con amigos, yo acompañaba a mis amigos a comer y me acuerdo que ellos entraban a comer y yo no, me voy a ir a dar una vueltecita y oraba, pero era difícil y les digo pues que del 2019 no lo he podido repetir, pero es un proceso bonito cuando sientes que el ayuno, es decir, esa abstención te está llevando a otro momento. Si entonces no vas a criticar, porque esa es tu abstención en esta Cuaresma, entonces, ¿qué vas a hacer en lugar de? Porque yo también siento que es necesario reemplazar ese lugar. Entonces, no critiquemos, pero oremos. Entonces mientras pienso en cómo vino vestida, no, pensemos, gracias Dios porque tenemos ropa, ella también tiene ropa, qué maravilla, nos vemos muy bien, pues como que hay cosas que nos permitimos, pues como que yo siento, no sé padre, usted me corregirá si de pronto no es así, pero yo siento que a veces es más fácil
no quitar por quitar, sino cambiar, transformar. Entonces, ayuno de algo porque lo voy a hacer oración. Me abstengo de algo porque lo voy a hacer oración. Y de esa manera, o por ejemplo muchos, que a eso nos invita de hecho la Comunicación Cristiana de Bienes, que será una campaña de la que hablaremos más adelante, y es que si ayuno de algo que me compro siempre, es que yo todos los días me compro un palito de queso, entonces los viernes no me lo voy a comprar, pero entonces ese dinero lo pongo en una alcancía. ¿Cuánto bien podemos hacer con eso? Yo creo que todas las, lo decíamos al inicio de nuestro diálogo, que de pronto todas las estrategias pedagógicas, por llamarlo de alguna manera, que utilicemos o que la gente utilice para vivir ese tiempo de la Cuaresma, yo creo que son válidas siempre y cuando esas estrategias nos lleven a lo mismo, y a lo mismo es llenarnos mucho más de Dios. Puede que suene simple lo que les estoy diciendo, pero es que en última instancia es lo que queremos. O sea, en última instancia el misterio de nuestro Señor Jesucristo es el centro de cualquier tiempo litúrgico, y la Cuaresma tiene que llevarnos definitivamente a Él, porque entonces estaríamos haciendo una práctica que que hacen los budistas, que hacen los hinduistas, prácticas de ayuno, prácticas de meditación, prácticas de oración profunda. No, nuestra Cuaresma tiene que llevarnos a vivir el misterio de Cristo, a morir con Él, a apasionarnos con Él, a resucitar con Él. Si tenemos esa esperanza alimentada a lo largo de la Cuaresma, yo les aseguro que vamos a vivir una buena Pascua y que estaremos entonces haciendo un camino con el Señor. Pienso que el camino que hacemos con el Señor tiene que ver con, también el camino litúrgico tiene esa pedagogía de irnos mostrando cómo caminamos también nosotros por las distintas etapas de la vida del Señor, y también por los misterios de su existencia. Entonces, por esa razón, la Cuaresma tiene ese valor y se lo tenemos que dar. Entonces, volviendo al tema del ayuno, ahorita lo decías muy bien, si nosotros reemplazamos una cosa por otra, es válido, pero sobre todo entendiendo que esas abstenciones, como tú lo viviste en el 2019, nos tienen que llevar a algo mucho más profundo, algo mucho más trascendental, porque enseñamos el camino equivocado. Nuestros niños en la casa no saben por qué hoy no se les dio carne, sino que se les dio huevo, se les dio cualquier otra cosa. Entonces explicarles, hijo, hoy no vamos a comer la carne. La carne es generalmente un alimento muy apetecido, muy necesario también porque es una proteína, pero hoy nos vamos a abstener de comerla porque hoy vamos a fortalecer nuestra voluntad, hoy vamos a prepararnos para vivir la Pascua, y así como somos capaces de abstenernos de ella, también con esto nos damos cuenta que somos capaces de cualquier cosa si nos lo proponemos. Como decía una lectura en unos domingos anteriores, tomada la carta a los Corintios, todo hombre es Adán, pero también todo hombre es Cristo. Tenemos la debilidad propia en nuestra condición humana, pero también tenemos la fortaleza que nace el que somos de Cristo. En este caminar, Padre, durante estos programas que hemos tenido este año, hemos querido ahondar un poco en la vida de esas personas que nos han mostrado la fe y a Cristo de una manera muy cercana. Yo siento que los santos logran eso, logran llevarnos un poco a la humanidad y entender que en la humanidad es posible conocer de una forma muy profunda a Cristo. Y por eso en cada uno de estos programas hemos traído un santo especial que nos ayuda a entender un poco más a fondo estos temas que hemos venido tratando y abordando. Hoy queremos hablar de un santo muy querido, del cual no todos sabemos mucho, pero sí es un santo muy querido por muchos, y es San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, o Íñigo como se llamaba, pienso que es uno de los grandes santos de la historia, sobre todo en una época muy compleja de la Iglesia. Estamos hablando de pleno siglo XVI, un tiempo muy complejo en el que se dio todo el tema de la Reforma Protestante. Podríamos pues aquí hacer toda una biografía de Ignacio, pero es importante decir que el hombre pertenecía pues como a la caballería, era un hombre de la aristocracia española,
un hombre de unos valores y una preparación tremenda. Y el hombre, pues Ignacio, en una de esas batallas como que quedó muy, muy enfermo, quedó convaleciente y él pedía que le trajeran libros de caballería para él leer. Quería que le trajeran libros de caballería, cosas bien emocionantes, aventuras, algo así. Y le llevaron Vidas de Santos. Y su vida cambió cuando él se preguntó, si estos pudieron, ¿por qué yo no puedo? Justo lo que estamos hablando. Y es lo mismo que acabamos de hablar a propósito de la Cuaresma. Eni tiene razón, gracias por tu acotación, porque es que es eso, o sea, si hay gente que ha fortalecido su voluntad y ha vencido el mal en su vida, ha crecido en todos los aspectos, porque nosotros no podemos. Puede ser que nosotros gateemos, puede ser que nosotros seamos como los cangrejos que demos 2 pasos y nos devolvamos 3, pero caminemos, ¿no es cierto? La Cuaresma nos invita a ello y a fortalecer pues precisamente nuestra esperanza. Ignacio de Loyola era un hombre lleno de una fe profunda, pero yo digo que también era un hombre que fortaleció mucho la esperanza, sobre todo porque en el tiempo complejo en el que él le tocó vivir, un tiempo en el que las comunidades religiosas ya estaban, digámoslo así, muy anquilosadas, haciendo lo mismo, pues las comunidades religiosas obviamente habían crecido, estaban las órdenes mendicantes, llamadas así porque vivían de la limosna, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios, los carmelitas, etc. Y él viene a poner su esperanza en un camino distinto. Entonces funda una compañía de sacerdotes que no iban a ser una comunidad religiosa, no iban a vivir en un convento, no, iban a tener una vida común, pero no a nivel conventual, sino a vivir en parroquias, a tener colegios, a tener instituciones educativas, a tener centros de misión. Y entonces funda la Compañía de Jesús, o la Societas Jesús, que es una sociedad de hombres entregados por amor a la misión de extender el reino, y también desde el ámbito de la, digámoslo así, no solamente de la predicación de la misión, sino también de la educación, con una manera de vivir particular, con un modo de vivir distinto. En compañía de Francisco Javier, Ignacio de Loyola funda una nueva forma de ver la vida religiosa, por decirlo de algún modo. En pleno 1540, después de haberse vivido todo ese tema de la Reforma Protestante, Ignacio la funda y cuando uno estudia la historia de la Compañía de Jesús y el solo mero hecho de ver tantos santos que pasaron por allí, como San Luis Gonzaga, como San Estanislao de Cosca, como San Juan Bermanch, el mismo Francisco Javier, el mismo Ignacio de Loyola, tantos santos, San Francisco de Borja, que de alguna manera supieron con una pedagogía extrema llevar el nombre del Señor a tantos lugares, llenando de esperanza un mundo en el que no se tenía ya esperanza, porque habían pasado muchísimas cosas a nivel religioso y a nivel social. Pues yo creo que puede convertirse en un modelo especial para nuestro tiempo. Nuestros oyentes dirán, pero ¿por qué están hablando de Ignacio de Loyola si estaban hablando de la Cuaresma? Porque precisamente Ignacio, un hombre que tuvo esperanza en que la iglesia iba a salir adelante en un tiempo de dificultad, se puede convertir para nosotros en un modelo de lo que es vivir la Cuaresma. Es vivir con esperanza sabiendo que podemos cambiar en nuestra vida los modelos, podemos cambiar en nuestra vida las maneras de ser. Ignacio hablaba de algo muy bonito que a mí me gusta mucho, muchachas, y es la contemplación. Pero no la contemplación como a veces nosotros la solemos ver, como una forma de orar, etc. La contemplación va mucho más allá. Ignacio decía que había que contemplar los textos sagrados, y él era un contemplativo de los textos de la Cuaresma, que por cierto lo suma en una experiencia muy bonita que se llaman los ejercicios ignacianos, que son los ejercicios promovidos por Ignacio, que es una meditación muy profunda en las Sagradas Escrituras, y en esos ejercicios hay una semana completica dedicada a uno vivir la Cuaresma en contemplación.
Ignacio decía contemplar, y lo voy a explicar de la manera más simple posible. Contemplar es hacerse uno de los personajes del texto que estoy contemplando, por decir algo. Si yo estoy contemplando un texto en el que se nos hable de Jesús crucificado, entonces mi contemplación tiene que llevarme a pensar, yo soy uno de los miembros del Sanedrín, yo soy uno de los soldados que estuvieron al pie de la cruz, yo soy uno de aquellos que estaban en el pueblo en contra de Jesús, o de pronto yo soy el discípulo amado que fue capaz de sostenerse al pie de la cruz. Ignacio nos lleva a una experiencia fantástica de ponernos en el lugar de uno de los personajes. La famosa teoría del cuarto rey mago surge precisamente por la contemplación de Ignacio, que decía, ¿y por qué yo no soy el cuarto rey mago que le llevó una ofrenda a Jesús en el pesebre? ¿O por qué no soy uno de los pastores que nadie quería, pero que llega a alabar al Señor allí? En fin, entonces siento que ese camino de Ignacio hace que nosotros seamos capaces de decir, listo, voy a vivir una cuaresma contemplativa, una cuaresma llena de esperanza, una cuaresma en la que, aunque yo vea el panorama de mi vida lo más oscuro posible, en algún momento voy a encontrar un resquicio de luz, y ese resquicio está en la Pascua. Eso es esperanza. Qué lindo pensarnos la cuaresma de esa manera, Vale y oyentes. En ese momento como que pensaba en eso y decía, lindo que podamos cada día hacer la lectura e irnos a esa actividad que nos puede ayudar a humanizar mucho más nuestra experiencia de fe. A veces lo vemos como un listado, simplemente como de cosas que cumplimos, pero qué bueno que lo podamos llevar más a nuestra experiencia. Y precisamente, yo tengo que decirlo, he escuchado mucho de Ignacio de Loyola, no soy muy cercana a él, pero qué lindo que podamos encontrar, como lo decía al inicio, en ellos esa forma más sencilla de ver nuestra fe. La santidad es una manera preciosa de llenar como nuestro corazón de esperanza, y eso es lo que hacemos en este programa este año, que hemos visto estas vidas tan esperanzadoras, reconocer en los santos de verdad una cuaresma bien vivida. Yo creo que todos los santos de los que hemos hablado hasta hoy han tenido un periodo difícil de su vida, o una enfermedad, o un cautiverio, o un sufrimiento, y es porque en realidad han sabido ver ese sufrimiento como una cuaresma, como una cuarentena, es decir, en miras a la Pascua. Padre, se nos va acabando el tiempo y nos entristece porque ha sido deliciosa esta conversación. Nos hemos encontrado con cosas muy valiosas como la cuaresma, algo que nos fundamenta como cristianos desde los primeros siglos, y también esa forma en la que la podemos abrazar hoy, como nuestra iglesia nos sigue invitando a este tiempo de penitencia, que no es más que un encuentro con Dios, con ese Dios que es esperanza. Como siempre le decimos a nuestros invitados, nos gusta dejarles retos de esperanza. En esta semana, de aquí hasta que nos vuelvan a escuchar, ¿qué reto le dejamos a nuestros oyentes, Padre? Yo creo que un reto que tenemos todos, no solamente los oyentes, sino nosotros también, es hacer que esta cuaresma sea distinta. Entonces, desde el miércoles de ceniza, día con el que comenzamos este tiempo especial, con esa asignación en nuestra frente, que es signo de penitencia, pero también es un signo especial de reconocernos débiles, frágiles, que desde ese momento mismo nosotros nos tracemos la meta de vivir una cuaresma con sinceridad de corazón. Y pienso que una tarea muy sencilla, muchachas, es escuchar la palabra, que nosotros cuando vayamos a misa en este tiempo de cuaresma pongamos atención. Y si por ejemplo el primer domingo nos hablan de las tentaciones del Señor, abrir los oídos y sentir en verdad, también muy al ejemplo de Ignacio de Loyola, sentir que eso que está pasando no le pasó a Jesús hace miles de años, no, que nos pasa también a nosotros, sentir que la palabra realmente toca nuestra vida y empieza a ser mella. No sigamos escuchando la palabra como si fuera ella una receta de cocina, no, como si estuviéramos leyendo una historiecita que no tiene que ver con nuestra vida. Creo que la cuaresma puede ser un tiempo para dejarnos tocar por la palabra.
Muchas gracias, Padre. Con ese reto entonces damos por finalizado este programa. Qué alegría encontrarnos, conversar, ser iglesia. Este es un programa que realizamos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones con mucho amor para todos ustedes. Recuerden que si se perdieron un pedacito, quieren repetirlo o quieren escuchar los programas que anteriormente hemos hecho, lo pueden encontrar en Arquidiócesis de Medellín en YouTube. Desde el máster Eric Torres, aquí los acompañamos, Eni Ramírez, Valentina Vélez. Bendiciones para todos.